¿Cómo están? Les saluda Rodrigo Bravo nuevamente en nuestro programa Línea Base Pública, LBP. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Dr. Carlos Ríos Cardosa. Buenas tardes. Profesor, gusto de saludarlo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Con todo gusto. En realidad es un placer estar acá con ustedes. Gracias, Carlos. Bueno, Carlos Ríos Cardosa es licenciado en Ciencias con mención Ecología. Es magíster en Ciencia, también con mención Ecología, y es doctor en Recursos Naturales de la University of Bremen, Alemania. ¿No es cierto? Esto en el 2007. Fue director de investigación y asistencia técnica acá de la Universidad de Magallanes, es profesor asociado del UMAG desde el año 1993. Ha trabajado en distintos proyectos, tengo acá anotado una veintena, con más de 50 publicaciones formales. Hoy día es investigador senior del GEA, del Grupo de Estudios Ambientales de la Universidad de Magallanes, que está en el Instituto de la Patagonia. Fue director del instituto entre el año 2010 y el 2017. Actualmente es el jefe del área marina del proyecto de Línea Base Pública, en el cual está trabajando nuestra universidad, mandatada por el Ministerio de Medio Ambiente. Profesor Carlos, con ese currículum, ¿cómo puedo empezar esta entrevista? Primero, un honor tenerlo acá. Muchas gracias por... Bueno, eso es un honor para mí también, en realidad. Yo diría, partiría diciendo que este proyecto de LBP, como veo que ya se ha normalizado en términos de título, constituye un tremendo aporte que hace la Universidad de Magallanes y el Instituto de la Patagonia al conocimiento de lo que llamamos genéricamente como líneas base, que son como la piedra fundamental para entender procesos ambientales y su relación con proyectos de desarrollo de cualquier tipo, desde ciudades, muelles, puentes, industrias grandes, medianas y chicas, en fin, cualquier cosa que esté generando una presión en el ambiente global va a requerir para su análisis y su entendimiento una línea base. Y en ese sentido, usted como jefe del área marina y con estos años de experiencia, ¿cómo ha sido su trabajo o cómo ha visto reflejado sus años de experiencia en este proyecto? Bueno, ha sido, yo diría, un desafío no menor. En realidad, a pesar de las experiencias previas, yo he tenido la oportunidad de andar prácticamente por toda la región de Magallanes y en particular visitando ecosistemas marinos desde el Cabo de Horno, Estrecho de Magallanes, canales fueguinos, canales patagónicos asociados a Campo de Hielo Sur, etcétera. Pero esto es una cuestión que yo llamaría novedosa en sí, primero por el área de que se trata, un área particularmente interesante desde muchos puntos de vista, cual es el área oriental del Estrecho de Magallanes. No olvidemos que el estrecho en tanto canal cubre desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico en una extensión de 570 kilómetros aproximadamente y recibe influjos de masas de aguas que provienen del Atlántico, que provienen del Océano Pacífico y aguas que suben, metafóricamente si se quiere, desde los océanos australes, Antártico en particular. Por lo tanto, acá hay una mezcla de condiciones físicas que técnicamente se llaman condiciones abióticas y de condiciones bióticas en relación con, por ejemplo, la biodiversidad en estos sectores. ¿Y esa condición, profesor, es única en el mundo? Yo me atrevería a decir que sí. Un segmento de hábitat con trioceanalidad, yo diría que no se dan en muchos lugares en el planeta. Y particularmente en un área subantártica le agrega un condimento aún mayor de condiciones específicas para el desarrollo de ecosistemas que yo diría sí genera algo novedoso. Y desde esa perspectiva este proyecto de líneas base justo quedó emplazado en un área que reúne estas características. O sea, en ese aspecto también los habitantes de acá somos afortunados de tener este regalo de la naturaleza que es el estrecho. Yo concuerdo plenamente, o sea,
quizás la palabra afortunado se queda chica. Sí. Sí. Yo diría que es un privilegio desde muchos puntos de vista y no se necesita ser ni oceanógrafo, ni ecólogo, ni zoólogo, ni experto en ningún grupo para poder entender que las condiciones del ambiente no solamente han servido para configurar ecosistemas que ahora nos generan una cierta base para satisfacer muchas necesidades del hombre, sino que también fue el ambiente que colonizaron y que habitaron y con el cual convivieron nuestros pueblos originarios. También hay Es una estrecha parte relación. constitutiva de ellos también. Claro, claro. No solamente de nosotros actualmente, sino que quizás con mayor propiedad de los canoeros, de los costeros, de los habitantes costeros que tenían una relación directa en términos de subsistencia o de utilización de recursos naturales. Bueno, sí que ha plasmado con el estudio de los conchales, por ejemplo, Eso es un buen ejemplo. y Claro. queda claro que aquí hay un patrimonio tanto material y físico como inmaterial en todo lo que usted señala desde el punto de vista antropológico, cultural, Ujú. que es muy importante conservarlo y cuidarlo. O sea, yo creo que es clave. No desatender esa parte que incide en ese factor que hoy día está de moda, que ya no está de moda los diálogos interdisciplinarios, hoy día son transdisciplinarios. Ya. Entonces creo Ya. que usted dio en el clavo ahí con respecto a cómo debemos entrelazar esos distintos conocimientos para estamos hablando de un mismo lugar que es el Estrecho de Magallanes. Exactamente, esta singularidad que reúne a 3 océanos más todas las otras características que derivan de una historia realmente fascinante desde el punto de vista glaciológico, por ejemplo, que ha configurado la geografía que nosotros vemos actualmente. Es decir, para el área de interés de nuestro proyecto, todo lo que queda al noreste del estrecho hacia el océano Atlántico, con 2 angosturas bastante particulares, 2 bolsones, uno a la entrada oriental del estrecho de Magallanes y uno posterior, o entre las 2 angosturas, más el paso ancho que se abre acá al frente de Punta Arenas, generan condiciones oceanográficas que yo diría son realmente espectaculares en términos de velocidad de corriente, amplitud de las mareas, tipos de playas que nosotros podemos encontrar en este segmento del estrecho de Magallanes, y todas asociadas o relacionadas con estos procesos glaciológicos que se han manifestado en nuestra región en los últimos miles o millones de años. Claro, y usted me habla geográficamente hablando, entonces, si a eso le sumamos la biodiversidad, estamos hablando ya algo, vuelvo a insistir, ya fascinante. O sea, Bueno, para uno que es biólogo, claro que sí. claro. Claro Yo no que soy sí. biólogo, pero lo encuentro fascinante. Yo no soy taxónomo, es decir, no estoy familiarizado con la clasificación de los organismos marinos y particularmente los invertebrados. Pero aún así, uno se da cuenta que desde la perspectiva de la distribución global de los organismos, nosotros estamos en una zona que pudiéramos llamar con cierta complicidad subantártica, Uh-huh. porque está al lado de la Antártica y reúne características ecológicas diferentes a las que se dan o preferentemente de Puerto Montt al norte. Claro. Por lo tanto, estamos en una macrozona de singularidades ecológicas de gran importancia, no solamente para satisfacer nuestro orgullo, sino que para poder entender la ciencia global con relación, por ejemplo, al cambio climático o al efecto incluso de la intervención humana en estos ecosistemas que son ecológicamente jóvenes. Claro, claro. Y muy sensible además a esa Y intervención. uno espera que sean sensibles, pero como casi todo lo que nosotros estamos haciendo tiene su centro en apelar más a la cuantificación de los procesos o de las actividades que exige la normativa vigente en materia ambiental y evitar hasta donde sea posible
en la utilización de conceptos más bien semánticos como es frágil, es bello, etcétera, porque cada uno tendrá su opinión al respecto, pero cuando hablamos de proceso y hablamos de números, las cosas se ponen un poco más objetivas, y eso es lo que nosotros pretendemos, al menos desde la perspectiva de los ecosistemas marinos. O sea, eso pretende la ciencia, en este caso. Claro, dejar un poco la subjetividad de lado. En la medida de lo posible, claro, porque lo que es para mí A, para usted puede ser B o Z incluso. Claro, usted puede ser blanco y negro, para mí azul. Azul. Una cosa así. Una cosa así. Eso en materia deportiva entendería eso, ¿no? De todas maneras, pero también podemos hablarlo desde el punto de vista de los ecosistemas. Entendí. Profesor, ¿y usted qué espera del proyecto de línea de base pública? Porque en realidad, recién lo conversamos, o lo hemos visto en otros capítulos, es un proyecto, digamos, inédito. Entonces, bueno, en Chile francamente es inédito. Uno, la verdad es que no esperaba, no estaba en los cálculos de nadie que un ministerio como el Ministerio del Medio Ambiente de pronto iba a convocar a la comunidad científica para preguntarle cómo son las particularidades de los ecosistemas marinos y terrestres en la región de Magallanes y Antártica chilena, y en particular en este sitio. Claro. Ante esa pregunta, obviamente hubo una gran cantidad de interesados en generar respuestas alternativas, y de tal manera que las respuestas que nosotros ofrecimos como universidad fueron las más adecuadas, probablemente las más consistentes, radicaron en el profundo conocimiento que tiene cada uno de los integrantes del equipo terrestre, desde los moluscos hasta los mamíferos marinos o mamíferos terrestres, incluyendo aves, incluyendo algas, y adicionalmente todos instalados en la región, lo cual genera una potencialidad tremenda, de tal forma que el llamado ya fue una tremenda sorpresa. Ahora, ¿cómo lo vinculamos nosotros con el actual desarrollo o las perspectivas de desarrollo que tiene la región? Coincide, o quizás fue el motor, no lo conozco bien en detalle, el auge que está teniendo la eventual producción de hidrógeno verde o materias relacionadas con el hidrógeno verde. Producción de amoníaco, utilización de agua desaladora, instalación de aerogeneradores, etcétera, que viene a significar una verdadera transformación en los hábitos que por siglos ya llevamos nosotros, los magallánicos, casi incluidos en nuestro ADN. De tal manera que se nos cambia la configuración, y tenemos que estar atentos a que ese cambio de configuración no vaya a generar efectos indeseables o contraproducentes o irremediables. Claro, o pueden ser mitigados en algún momento. Entiendo que el Ministerio también se abrió a que esta era una de sus, por supuesto, vertientes, pero además esta línea base cubre distintos tipos de proyectos de desarrollo en la región, o por lo menos en la provincia de Magallanes y Tierra del Fuego. Correcto. Está el tema del hidrógeno verde, pero también está la salmonera y otra serie de industrias que de una u otra forma ocupan, en el fondo, la biodiversidad, o ocupan los espacios donde está la biodiversidad. Creo que ahí es un acierto en dejar esta información pública, porque si bien todos la podemos leer, yo creo que los especialistas le van a sacar el máximo provecho. Esa es la idea. Bueno, esa es la idea de fondo que tiene el proyecto, por lo menos hasta donde nosotros lo entendemos, es uno de los objetivos centrales para el Ministerio del Medio Ambiente. Habría que hablar con las autoridades. ¿Con quiénes están a cargo? Claro, para ver si hay algún objetivo adicional. Pero claro, en la medida que exista una ciudadanía informada, democráticamente informada, agregaría yo, respecto de la realidad que se enfrenta, por ejemplo, en función de este proyecto, solo en la biodiversidad que uno espera encontrar en la región de interés para nosotros, que es prácticamente la estepa magallánica, incluyendo continente y Tierra del Fuego. Claro. ¿Qué niveles de biodiversidad esperamos encontrar nosotros en fauna, en flora, en líquenes, en musgos, en hongos, en humedales, en invertebrados marinos, invertebrados terrestres? ¿Y qué nos dice el ADN ambiental, por ejemplo, asociado a los ríos que son
excepcionales en nuestra región. Que es una de las joyas de este proyecto. Y exactamente. Un diamante en bruto, digamos. Me imagino que ya va a entrevistar a los colegas que están pendientes, porque ese punto de ADN ambiental es también dentro de lo que es inédito de este proyecto, eso es también algo absolutamente, muy novedoso. Es muy novedoso. Sí. Es un aspecto de vanguardia, pero todos los enfoques, incluyendo aves, mamíferos, terrestres, marinos, invertebrados, cuestiones físicas o químicas del ambiente, nos hablan o nos tendrían que hablar a todos por igual en términos de qué es la biodiversidad o cómo se refleja la biodiversidad en este territorio. Es alta, es baja, hay exclusividad de grupos de organismos marinos, si es que fuera mi área, que solamente se encuentran allí. Me he olvidado de incluir a las macroalgas y a los peces en esta categoría sistémica. Y por ejemplo salta como un tema de relevancia el valor que eventualmente podríamos asignarle a los bosques de macrocistes piríferas. ¿Esos son los bosques de algas? De macroalgas. Para nosotros los que no somos biólogos marinos. El popular güiro que abunda en toda la región de Magallanes, claro. Y que son literalmente bosques subacuáticos y que albergan no solamente una multiplicidad de algas asociadas a este bosque, sino que también de organismos, de animales que viven o en las frondas o en las raíces o grampones con los cuales se fijan a los sustratos duros. Entonces se nos abrió una puerta tremenda como para poder decir categóricamente este estrecho, por ejemplo, es una zona de muy baja biodiversidad. Lo cual no de alta biodiversidad. O por el contrario de alta o intermedia, en fin, vamos a poder hablar en términos de cuantificación de este tipo de atributos ecosistémicos y no solamente que a mí me parece que es alta o a mí me parece que es baja. Por ejemplo, nosotros hemos registrado de toda la literatura que se ha publicado en el mundo en relación al estrecho de Magallanes o para el área de los ecosistemas marinos de Magallanes, más de 1.100 especies de invertebrados marinos. 1.100 que están viviendo por allí, digamos, cuando uno va a Chamunco y va a disfrutar de una tarde campestre, cuando baja la marea, allí deberían haber al menos unas 80 especies de organismos que están conviviendo al mismo tiempo que nosotros miramos, ellos están realizando sus trayectorias vitales, 80 digamos. No es una cantidad menor, pero tampoco es una cantidad abismantemente mayor. Pero ¿dónde está, digamos, el punto para que nosotros podamos decir esta biodiversidad que es baja necesita ser especialmente protegida justamente porque es baja? Porque son especies raras, porque constituyen rarezas dentro del concierto. O por otro lado, estas son especies comunes y por lo tanto se puede aceptar un cierto nivel de intrusión humana a ese sistema en particular. Eso básicamente. Pero por ejemplo, en el caso de la línea base, y para cerrar esta entrevista, profesor, vimos que es como una radiografía de los ecosistemas, o del ecosistema en general, terrestre, marino. Claro. Y una vez que ya esté cerrado este proceso, se ha entregado la información, sea levantada, sea pública, viene el objetivo 3, que es el monitoreo. ¿Cuáles son sus proyecciones respecto a este monitoreo que, según las bases o según lo que se planteó en las últimas reuniones, debería ser a mediano y largo plazo? ¿Qué significa eso desde el punto de vista de buena análisis? Buena pregunta, pero antes de ir al punto, me gustaría decir que en términos del paso anterior, que para nosotros es el objetivo segundo del proyecto, yo diría que no vamos a terminar de hacer un relevamiento de la biodiversidad existente en el estrecho de Magallanes. Estamos lejos todavía de tener una curva que empiece ya a reflejar que a más estudios se van a incorporar pocas especies nuevas. Por lo tanto, estamos ya en una especie de plató respecto al conocimiento. Yo diría que estamos todavía un poco distantes, porque no hay que olvidar que los sistemas son terriblemente dinámicos. Sí.
nosotros estamos estudiando este tema en una fotografía de un año. Y así como el hombre en 70 años cambia abismalmente, en tanto en estructura física como estructura mental incluso, también los sistemas naturales se modifican en otros contextos obviamente, pero también se modifican fuertemente. Está la invasión de especies que podrían, por ejemplo, provenir desde el Océano Atlántico, bajando por la costa argentina y de alguna manera aprovechando los ingresos de las corrientes marinas introducirse al estrecho de Magallanes. Y nosotros hemos detectado especies invasoras en los ecosistemas acuáticos. Entonces, este flujo de ir y venir especies, yo diría que se incrementa a veces, otras veces se ralentiza, pero es muy dinámico. O sea, esa radiografía del año perfectamente del monitoreo puede modificarse. Yo diría que sí, en 5 años más. Y ahí viene la importancia del monitoreo. Perfecto. Cuando uno pregunta, bueno, esta foto, sí, es una foto, pero la foto no solamente imprime y comprime al mismo tiempo un momento, sino que también las fotos se decoloran, ¿no? Va perdiendo vigencia, va perdiendo el colorido, lo atractivo que resulta de la foto, van desapareciendo algunas especies, otras se restringen a ciertos lugares, otras se amplían en distribución, y eso, la única manera que tenemos para poder dar un rango, que es lo ideal, tiene que ser a través de un programa de monitoreo, nos guste o no nos guste en términos de inversión. Tiene que hacerse, sí o Tiene sí. que hacerse. Es como cuando uno se monitorea la presión arterial. Claro. No basta que me la mida en la mañana, no va. Claro. Tengo que medírmela todos los días. Después de los 50.000 kilómetros, bueno, sí o sí, todos los años hay que monitorearse. hay que monitorearse. Si es que uno está interesado en el bienestar, en el bienestar propio. En la naturaleza no tendría por qué ser distinto. ¿Cómo medimos esa presión arterial? No podemos ir un día y tomar una foto a la playa y decir, ya con esto tenemos claro lo que viene. Por eso la ecología global, preocupada de este tema, así como otras disciplinas científicas, establece que desde la perspectiva de procesos ecológicos uno tendría que tener una foto de al menos 10 años. Perfecto. Con eso definimos tendencias. Claro. Si somos capaces de definir tendencias, tenemos la posibilidad de predecir. Usted conoce bien las consecuencias de malas predicciones meteorológicas, por ejemplo, claro. Y para hacer buenas predicciones meteorológicas se requiere un estudio de largo plazo. De largo plazo. Claro. Entonces estamos metidos en el mismo conjunto conceptual de qué es entender una fotografía de largo plazo. Por eso entonces el monitoreo es tan importante o más clave que la propia radiografía. Bueno, la radiografía es la base. Es la base, la línea base. Es la descripción detallada de lo que en términos ambientales en Chile se llama objetos de protección. La ley chilena define a cualquier elemento del ambiente como un eventual objeto de protección. Podría ser macrocystis pirífera, podrían ser los mamíferos marinos o una especie, podrían ser los choritos que abundan en las playas. Hay que buscar el criterio para definir como objeto de protección y ese objeto de protección, como el nombre lo indica, requiere ser vigilado. Claro. O sea, aparte el objeto de protección, si usted como dijo en un principio lo democratiza, además permite que la gente lo conozca, junto con conocerlo, lo quiere y lo cuida. Claro, ahí se forma una trilogía, es un mensaje muy potente. 3 puntos esenciales, yo diría, para poder no solamente entender el ambiente, sino que para sentirse parte integral del ambiente, como un cuarto elemento que se viene a posicionar de eso. Yo creo que eso es muy importante. Y ojalá apuntemos para allá, y de eso se trata esta masificación de la información, porque en un principio siempre la información se ha mantenido desde un punto de vista académico, científico. El hecho de que se haga pública, como usted dice, que se democratice, va a permitir eso, ese sentido también de pertenencia, que a veces nos vemos un poco distantes en la naturaleza. Nos vemos distantes porque yo diría que ya ha cambiado, una cultura, quizás quedan resabios, pero
con menos incidencia, una tendencia a posicionar al hombre, al animal hombre, genéricamente hablando, digamos, Homo sapiens, para no generar ninguna suspicacia al respecto, como en el tope de todo lo relacionado con la naturaleza. Éramos la especie superior, éramos la especie más importante, y fundamentalmente la mayoría de los estudios apuntan a que el hombre es un elemento más del sistema. Claro. Y desde ese punto de vista, al ser un elemento más, desde la perspectiva de este tipo de estudios, uno tiene que tener la apertura para permitir desarrollos que se necesitan o se requieren o que son demandados por el grueso de la población. O sea, si yo quiero tener un camino, voy a tener que pensar seriamente en cuáles son los efectos positivos y cuáles son los efectos negativos de tener un camino, por ejemplo, de doble carretera a Puerto Natales, por dar un ejemplo. O si yo necesito construir una ciudad que albergue 20.000 personas, va a generar un impacto en el ambiente que yo definí como tal. Y desde ese punto de vista el hombre tiene que tener conciencia de lo que está haciendo. Claro. No restarse a los procesos de desarrollo porque la gente demanda cosas. Y eventualmente yo podría estar con algunos satisfactores de mis necesidades fundamentales cubiertas, pero para el resto de la población podría estar en un estado deficitario. ¿Cómo combinamos mis satisfacciones personales con la de la comunidad? Eso requiere... Ese creo que es uno de los dilemas actuales de las ciencias sociales. ¿Cómo se compatibiliza eso? Atendiendo que además hoy día se requiere el cuidado de la naturaleza, de todas maneras. Pero el hombre no puede salirse de la naturaleza. O sea, hay intentos, o sea, no podemos ir a Marte concretamente y dejar aislar o dejar fuera el planeta Tierra de la discusión, pero si para los que Marte, nos vamos a quedar... Tenemos que igual hacerle una línea base para saber qué es lo que hay. No sé cómo será allí, ¿eh? Habrá que especular alguna legislación. Claro, ahora este proyecto de líneas base pública, claro, descansa en la posibilidad de que los científicos locales puedan decirle a la comunidad: mira, acá tenemos esta biodiversidad terrestre, esta biodiversidad marina, que se refleja en estos patrones de distribución de especies, de abundancias de especies. Por lo tanto, si yo quiero hacer algo acá, tengo que tener el cuidado necesario para no impactar de manera significativa a esa particularidad del sistema. Bueno. Y tenemos que ser lo suficientemente francos para admitir que esa es una realidad que, nos guste o no nos guste, implica el destino humano, en definitiva. Sí, y ahí viene la combinación de todas ojalá las áreas del conocimiento para ir en pos de eso. Claro, o sea, eso sería... Es lo ideal, y debemos apuntar hacia allá. Es que no hay otras opciones desde mi punto de vista. No tenemos otra tierra. No tenemos otra tierra, pero nosotros vivimos en esta tierra. Claro. O sea, cómo la cuidamos, pero al mismo tiempo cómo nos desarrollamos en esta tierra. Es un tema para desarrollar mucho más en profundidad, y no sé si usted después nos va a querer acompañar cuando estemos viendo precisamente el monitoreo de esta línea base pública, porque vamos a tener que seguir trabajando, cosa que la gente siga conociendo qué es lo que hace la universidad y qué es lo que está haciendo en el fondo el Estado de Chile por conocer el entorno y los ecosistemas en los que vivimos. A propósito de lo que menciona, que se me quedaba como abajo, dentro de la composición de equipos de trabajo para esta particularidad que es el ecosistema marino, dentro de los objetivos de protección que establece la ley de medio ambiente, hay 4 objetivos de protección clarísimos para el ambiente marino, que normalmente no lo vemos, normalmente no lo asociamos a nada. Uno es el suelo marino, que viene a ser el sustrato, el fondo, en donde están depositados todos los organismos y que genera una interacción entre el ambiente físico y el organismo que vive allí. Las piedras, las zonas rocosas, las zonas arenosas, etc. La fauna marina,
la flora marina y el cuarto elemento sería la columna de agua. El tema es que nosotros hemos enfrentado el estudio de esto con una capacidad, lo dije al principio, francamente instalada, de oceanógrafo, zoólogo, experto en aves, experto en mamíferos, experto en invertebrados, experto en algas, y también hemos optado por el aporte de mucha gente joven que la misma universidad está preparando los futuros biólogos marinos o los nuevos biólogos marinos y carreras afines. Por lo tanto, nuestro equipo de trabajo, que debe bordear los 20, 25 colegas y estudiantes y colaboradores, está impregnado de lo que significa la región, las playas, las corrientes, los vientos, etcétera, etcétera. Haciendo una labor titánica. Muchas veces sí. Como dijo usted, en poco tiempo, porque 18 meses para esto es poco. Fue poco. Fue poco. Sí. Ojalá que con el monitoreo se pueda proyectar. Por eso le preguntaba a usted cuánto cree que bueno, puede ser un monitoreo adecuado para poder esta información que se reunió. Claro, yo diría 10 años. 10 años. Ahora, eso obviamente hay que ponerlo en una balanza porque las platas alguien las tiene que poner. Sí, pero estamos hablando que son en el fondo visiones de Estado. Esto ya quizás para otro programa, pero el cuidar nuestro medio ambiente es parte de las principales tareas. Todos tenemos que hacer un aporte. Y de los ciudadanos. Todos tenemos que hacer un aporte. Y estamos hablando de nuestro planeta, como dijo usted. Y aquí empezamos. Y acá empezamos, claro. Sí. Profesor, muchas gracias por su tiempo, por su verdadera clase magistral respecto a lo que significa los ecosistemas marinos. Y no hablamos mucho de los ecosistemas marinos en realidad. Pero se paseó por toda el área, nos faltó, o sea, es casi completo, pero tenemos que dejar espacio para otro programa. Espacio y ya tema, habrá espacio. Porque tenemos que cubrir después el monitoreo que sin duda va a ser quizás la pieza fundamental de este proyecto. Sí, para allá estamos apuntando los dardos. Ya, perfecto. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Gracias a ustedes, a TV UMAG. Me parece que esta iniciativa de contar a la comunidad magallánica lo que está haciendo la Universidad de Magallanes es tremendamente valioso y genera yo diría, espero, un impacto súper positivo acerca de cómo nos ven, cómo nos quieren y cómo nos respetan en nuestras opiniones. Sí, bueno, es un concepto que está hace rato ya instalado, que es la famosa ciencia ciudadana. Creo que vamos para allá y en muy buen camino. Ojalá. Así que muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Gracias por su atención y despedimos este interesantísimo episodio de Proyecto Línea Base Pública para seguir en este estudio de lo que es nuestro medio ambiente, sobre todo en Magallanes. Muchas gracias.